Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana, no solo de pan vive el hombre número 4, en el que estamos siguiendo este sermón de Agustín acerca de cómo ganar el pan del cielo, sobre esta relación que tiene con la limosna y cómo está íntimamente ligada a la misericordia como darse, el darse para el compartirse, que es la esencia del cristianismo y que fue la esencia pues del mismo Cristo, ¿no? Vamos a continuar entonces este recorrido, que va en amplio aquí, este recorrido que nos presenta Agustín. Agustín dice que muchas veces nos hemos quedado pegados y apegados de una manera enfermiza, porque no queremos tampoco entrar en el escenario romántico de que es que no necesitamos nada y que vivimos como cuerpo glorioso, que no es así, pero que lo que no podemos vivir en la vida es de tal y enfermizamente apegados a los bienes que nos olvidemos que existe una vida eterna y de que existen otros valores que están incluso por encima en orden de prioridad sobre los bienes. Los bienes los debemos procurar y cuando no están son motivo de grande injusticia y de eso es testigo el mundo en muchos de los escenarios de miseria y de barbarie que encontramos hoy en el mundo, ¿no? Agustín dice que trasladarlos del cielo a la tierra, él dice, es no perderlos, sino ponerlos en el lugar donde no se pierden, porque como quiera que sea, los bienes, por ser de la tierra, por ayudar a la tierra, a quienes, dice Agustín, en esa misma relación a nosotros que somos tierra y a la tierra volveremos, la relación interesante, donde Agustín dice que en el fondo, pues, debemos vivir, debemos aprovechar, disfrutar, hacer un uso solidario, un uso también contemplativo y agradable de las cosas, pero no quedarte pegado allí. Les dije que a veces cuando nos quedamos allí, ni lo disfrutamos, ni permitimos, perdón, ni permitimos que otros lo disfruten, ¿no? Es muy interesante. Agustín dice que debemos pasarnos a ese lugar cuando los damos, cuando somos capaces de entender que se hacen posible para otros y no para otros de cualquier manera, porque vivimos haciendo un énfasis que me parece interesante, que no es solamente una actitud filantrópica desprendida, que lo hay, hombres de un corazón magnánimo, desprendido, que han hecho uso de grandes capitales, ¿no? Para nosotros tiene un hondo sentido cristiano. Nosotros no damos simplemente un pobre que sociológicamente necesita, vamos más allá de eso. Nosotros estamos dando al mismo Jesús y recordamos un poco el texto al que hacíamos referencia la última vez. Cada que lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo. Ese famoso texto del capítulo 25 de San Mateo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Agustín dice, y continuando ya con el texto, dice, los pobres a quienes se los damos, y utiliza una palabra interesante, ¿quiénes son sino nuestros portaequipajes, donde llevamos el equipaje, que nos ayudan a traspasarlo de la tierra al cielo? O sea, cuando damos al pobre, damos a Dios porque identificamos a la misma imagen y semejanza, a la misma imagen y semejanza revelada que es en Cristo, tu amado Hijo. Cada que lo hicieron con ellos, lo hicieron conmigo, nos ayudan a pasarlo de la tierra al cielo, lo que quiere decir que vivimos en la gratuidad de la misericordia que tiene Dios diariamente con nosotros, de vivir muy dignamente, pero que si tenemos algo,
debemos saber desprendernos para adquirir las moradas del cielo. Y este no es un discurso de la crítica al renacimiento, de las indulgencias y de que el que más dé, entonces el que más va al cielo. No. Cuando el corazón es transparente y quiere hacerlo, pues Agustín entiende que nos encontramos de frente al mismo Cristo y preparamos al mismo tiempo, es lo que va queriendo decirnos ese camino al cielo, ¿no? Dice, lo entregas a tu portaequipajes, utiliza esta palabra, imagínense, a tu portaequipajes, y él lleva al cielo lo que das. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo dice lo lleva al cielo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se explica esto que lo lleva al cielo? Agustín es especialista en ese ir desarrollando en el texto el sentido profundo que este mismo tiene. Dice, ¿cómo dice lo lleva al cielo? Dice, estoy viendo que lo consume en comida. Así es precisamente como lo traslada comiéndolo en vez de conservarlo. ¿O es que te has olvidado de las palabras del Señor? Vengan a mí, benditos de mi Padre, reciban el reino. Recordando lo que dice, lo que dije hace un momento, pues tuve hambre y me diste de comer, y cuando lo hicieron con uno de los pequeños, lo hicieron conmigo. Si no despreciaste a quien mendigaba en tu presencia, mira a quién llegó lo que diste. O sea, si no despreciaste al que estaba a tu puerta, mira a quién llegó lo que diste. Esto es muy interesante, obviamente, yo ya lo dije. Tenemos siempre que hacer un discernimiento de la caridad cristiana en su, en su dimensión social, porque no podemos quedarnos solo en el asistencialismo inmediato, que hay que hacerlo porque lo inmediato es el hambre, pero hay que generar espacios de sociogestión que ayuden a una promoción verdaderamente humana, integral de la persona, ¿no? Viste, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, continúa Agustín explicando, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste, o sea, lo que diste, lo recibió Cristo. Y Agustín nos está explicando eso. Lo que diste, lo recibió Cristo. Lo recibió quien te dio que dar. Desde aquí ya le pone el otro, que yo siento que todo lo que tengo lo he recibido del Señor. Entonces, lo tengo porque el Señor me lo dio. Entonces, lo que tengo es una administración del Señor. Estoy dando lo que el Señor me dio para yo al mismo tiempo también distribuir dentro de esa economía de la caridad con el prójimo necesitado. Qué interesante, lo diste, lo recibió Cristo, lo recibió quien te dio para dar, o sea, lo recibió quien al final se te dará a sí mismo. Fíjense qué interesante, aquí ya hace una relación cristológica muy, muy, muy profunda. Lo recibió quien al final se te dará a sí mismo. ¿Y cómo se nos da Jesús a sí mismo? ¿Cómo se nos da Cristo a nosotros a sí mismo? Pues hombre, lo hacen los sacramentos permanentemente, principalmente en la Eucaristía, en el sacramento de la reconciliación, cuando nos acercamos a la palabra. Y aquí, en esto que está desarrollando Agustín, cuando hacemos la caridad transparente, sincera del corazón al necesitado, ahí no encontramos ese que se nos da, y el que se nos da ese como alimento. Siempre insisto yo en la Eucaristía, ese alimento, ese pan vivo bajado del cielo, ese pan que impregnándonos de él nos ayuda a tener esa mirada desde el cielo, o sea, esa mirada desde lo profundo, esa mirada desde la caridad. Yo creo que esto es bien profundo esto que Agustín nos va planteando, ¿no? Continúa Agustín. Algunas veces he traído también a la memoria de ustedes un texto de la Escritura, dice Agustín, y a mí debo confesarlo,
me impresiona profundamente y que todavía he de recordárselo con mayor frecuencia. Hay un texto que quiero compartir con ustedes, que frecuentemente lo he compartido con ustedes, pero que quiero recordárselos con mayor frecuencia. A veces los escuchamos, pero yo creo que hay unos instantes en que cuando nos conectamos con la palabra y cuando esa palabra la interiorizamos, como que sacamos los mejores frutos de ella, ¿no? Digo yo, le ruego, continúa Agustín, le ruego que reflexionemos sobre lo que dirá nuestro Señor cuando venga al fin del mundo a buscar y reúne en su presencia a todos los pueblos y separe los hombres en dos grupos, poniendo uno a su derecha y otro a su izquierda. Agustín dice, cuando estemos llegando al final y cuando el Señor separe a la derecha y a la izquierda, y lo toma casi que literalmente como la Biblia, como la Sagrada Escritura nos lo dice. Dice, a los de la derecha les dirá, vengan a mí benditos de mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Y a los de la izquierda, en cambio, les dirá, vayan al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Qué interesante esto. Entonces, Agustín sigue profundizando en esto. Llega un momento en que en el tiempo, en el aquí de la historia, durante el tiempo de que dispongamos, tenemos la oportunidad de cambiar, de transformar, de convertirnos, de mirar de una manera, de mirar con los ojos del cielo, para invertir con lo de la tierra que se termina, invertir hacia el cielo que es vida eterna. Dice, busca el motivo de tan gran recompensa o tan gran suplicio. A usted dice, piensa un poco en eso. Piensa si estás en los de la derecha o piensa si estás en los de la izquierda. La mañana decía el padre Santiago, un padre español a quien escucho con frecuencia, eh, bueno, ya ha estado diciendo un poco en esta tensión interna de agresividad interna dentro de la iglesia, ha estado diciendo que a veces no, sí, va a haber un juicio y unos van a ir a la derecha y unos van a ir a la izquierda, como explica Agustín aquí. Vamos a asumir las opciones, vamos a estar también de pronto en ese escenario del purgatorio, tratando de terminar de limpiar muchas cosas, ¿no? O sea, el perfeccionamiento va a estar hasta el final son dos oportunidades, pero habrá quienes y a la izquierda, porque haya rechazado plena y totalmente el espíritu, la verdad, el espíritu de la verdad. Entonces continúa Agustín explicándoles a estos feligreses suyos, dice, porque los primeros, ¿por qué los primeros? Lo hace a manera de pregunta, ¿por qué los primeros han de recibir el reino? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Y por qué han de ir los segundos al fuego eterno? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Es una cosa impresionante. Fíjense que no lo pone en el estado sublime de la oración, de la piedad, del rezo. Pone la caridad por encima de la piedad. Qué interesante. Vamos a ver cómo lo continúa Agustín, porque me parece que él va, él va avanzando en esto. Pero dice, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esto? Díganme, se lo ruego. Tuve hambre y me diste de comer, venga a la derecha. Tuve hambre y no me diste de comer, venga a la izquierda. Voy a verlo en los que han de recibir el reino, pues como buenos fieles cristianos, dieron, no despreciando las palabras del Señor y esperando con confianza sus promesas. Pues muchos siguieron el consejo del Señor. Sabía que todo lo que había aquí, y de hecho tiene otro texto, mire, yo no lo recuerdo muy bien, quizás de pronto alguno después me lo recuerde, un texto donde el mismo Agustín dice que todo lo que tienes de más y no usas no te pertenece. Interesante esto.
continúa Agustín, dice, así lo hicieron porque de lo contrario esa esterilidad no se hubiese ajustado a su vida santa. O sea, el que es un verdadero cristiano sabe que los bienes están para servirse de ellos correctamente, de una manera honesta. Eso, para eso están esos bienes, que no están para amarrarnos, no están para complicarnos, no están para ofuscar el espíritu, no están para generar lo que vemos que tantas veces genera la ofuscación, la codicia, la prepotencia y todas estas cosas, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Entonces dice, quizás eran castos. Fíjense, lo que va a decir Agustín aquí es una cuestión muy interesante. De pronto, esos que se fueron a la izquierda, ojo, es interesante lo que dice Agustín, quizás eran castos, quizás, dice Agustín, no defraudaban a nadie, no se emborrachaban y se abstenían de las malas obras. Pero si no hubiesen añadido aquello, hubiesen permanecido estériles. O sea, si hubiesen tenido todo lo demás, castos, que no se emborrachaban, que hacían muy bien las obras, pero si no hubieran eso, al que tuve hambre y no le dieron de comer, hubiesen permanecido estériles. Fíjense cómo Agustín asume esta radicalidad aquí. Entonces hubiesen cumplido esto, apártate del mal, pero no aquello otro, y haz el bien. Se apartaron del mal, pero no hicieron el bien. O sea, con todo, ni siquiera a esos tales les dice, vengan, reciban el reino, pues, han vivido castamente, no han defraudado a nadie, no oprimieron a ningún pobre, no invadieron terrenos de nadie y a nadie engañaron jurando en falso. O sea, no fue eso lo que dijo, sino reciban el reino. ¿Por qué? Y vuelve y otra vez Agustín acentúa, sin desconocer la importancia de lo otro. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, cuán excelente ha de ser esta obra si el Señor cayó todas las demás y mencionó solo ella, al final, para el final. Cayó todas las demás y mencionó solo esta. Y a su vez a los otros vayan al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuántas cosas no podrían echar en cara a los impíos sin preguntarse por qué vamos al fuego eterno? Muchos podrían preguntar, ¿por qué vamos al fuego eterno? ¿Por qué lo preguntas tú, eh, tú homicida, ladrón, saquílego, blasfemo, carente de fe? Nada parecido les dirá, sino porque tuve hambre y no me diste de comer. Fíjense que no habla de lo otro, de sacrílegos, de ladrones y de blasfemos solamente. Veo que también ustedes están impresionados y estupefactos. Este texto parece que cuestionaba y hurgaba en la conciencia cristiana de Agustín, en esa conciencia al que él como pastor proponía acompañar, ¿no? Entonces dejaba estupefacto. Y claro, no deja de hacernos sentir un poco incómodos o muy incómodos. ¿Dónde vamos a estar? ¿A esa derecha o a esa izquierda? En verdad es algo que causa extrañeza. En cuanto me es posible, llego a percibir la razón de cosa tan extraña y no voy a ocultárselas. Agustín dice que le causaba inquietud y no lo dejaba tranquilo pensar en esa de a la derecha o a la izquierda y en ese énfasis que callaba todas las demás buenas acciones porque tuve hambre y me diste de comer o porque tuve hambre y no me diste de comer. Esto es muy profundo porque une toda la dimensión social con toda la dimensión religiosa y es más de esa dimensión escatológica. Al final, cómo van a ser muchas cosas sin querer decir que lo otro no cuenta, pero pone esa calidad por encima de todo. Al menos en esto, me parece que Agustín estaba formando para eso, ¿no? Ahora bien, está escrito cómo el agua apaga el fuego, así la limosna extingue los pecados. Así como el agua apaga el fuego, así la limosna extingue los pecados. Está interesante
porque podría tener muchos matices, querida comunidad, así como el agua apaga el fuego, la limosna extingue los pecados. Y también introduce tu limosna en el corazón del pobre y ella rogará por ti al Señor. Esa es esa cosa. Igualmente, lo que yo recordé hace poco, escucha mi consejo, oh rey, y redime tus pecados con la limosna. El libro de Daniel 4:24. A veces, decir que a veces cuando hemos sido realmente buenos y sinceramente buenos de corazón y en realidad descubrimos a Cristo en el otro, hicimos la caridad con esa característica, nos dice que muchos pecados se extinguen también. Está hablando de eso. Cada uno tendrá que ser responsable, ¿no? Entonces hay muchos otros testimonios de la divina palabra que muestran el gran valor de la limosna para extinguir y borrar los pecados. O sea, ser bueno, tener un buen corazón, no quiere decir que se es perfecto, porque nos está hablando de eso, ¿no? Un buen corazón es aquel que se dispone a saber percibir, a saber encontrar, a saber desenredarse, a saber conectarse con Dios, a saber percibir los caminos de perfección de una manera quizás menos complicada, porque es donde tenemos el corazón muy enredado de las cosas, como que no vemos otros caminos, ¿no? Por eso, dice Agustín, continúa, por eso, a aquellos a quienes condenará y antes a los que coronará, solo les tomará en cuenta las limosnas como diciendo, si los examino, los pongo en la balanza y escruto minuciosamente sus obras, es difícil que no encuentre motivos para condenarlos. ¿Ah? No obstante, vayan al reino, pues tuve hambre y me diste de comer. Pues, este es un texto que verdaderamente cuestiona y voy a volver a leerlo. Que dice, si el Señor se pone a mirarnos, a examinarnos, y se pone en la balanza y escruta minuciosamente nuestras obras, las nuestras, las que hacemos constantemente, es difícil que no vaya a encontrar unos motivos para condenarnos. Quizás los va a tener y muchos. No obstante, dice, vayan al reino porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, no solamente es un tema de comprar esto con dar una ofrenda, no. Es un corazón al descubierto que, aún como quiera que esté, encuentra al Señor y sigue un camino de conversión. No quiere decir que sea un holgazán, que sea un atenido, que sea un negligente con su propia limitación o con su propia sombra, no. Pero también sabe que los motivos para no estar en la gracia de Dios los tenemos como muy permanentemente y a veces, dice San Agustín, en una multitud de pequeñeces que son las que terminan por sepultarnos. A veces no es que cometamos unos pecados capitales de tal magnitud, pero a veces esas pequeñeces que fastidian, que hacen daño, que deterioran, a veces una multitud nos va sepultando poco a poco. Por eso dice, si nos cogen la balanza, no nos vamos a escapar. Pero si hicimos de corazón de verdad esto, tuve hambre y me diste de comer, va a haber algo especial allí, porque va a decir, pasa. Y no quiere decir que no vamos a dar razón de nuestra responsabilidad, pero estamos hablando del corazón que se descubre delante de Dios sincero, haciendo la caridad y no esperando de ella, ni siquiera eso, esperando de que yo haga esto para salvarme, no. Lo hago porque lo siento verdaderamente, porque veo a Cristo sufriente y al igual soy capaz de ir como el publicano al templo, ni siquiera mirar al frente y con la cabeza agachada decir, Señor, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Vamos a dejar entonces por hoy aquí.
en en este punto, nuestra cuarta entrega de no solo de Pan Vive el Hombre, número 4. Creo que hoy tenemos bastante material para reflexionar un poco sobre nuestra vida y vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude a encontrarnos en esa limpieza de corazón que nos permita mirar, valorar y sopesar todos los bienes y todo lo que acontece en nuestra existencia y que no nos peguemos y que no nos amarremos absolutamente a nada, sino que le descubramos a Él. Y cuando lo hagamos y lo hacemos con ese corazón dispuesto, convencidos debemos estar casi que ni siquiera premeditarlo, lo voy a hacer para esto, no, hacerlo porque verdaderamente estoy encontrando al Señor ahí. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos siga acompañando en este camino, que esa Trinidad que hoy está ahí de fondo nos bendiga como está ahí, bendiga el Padre, nos bendiga el Hijo y nos bendiga el Espíritu Santo. Amén.